nombre de la maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos. Vamos a dar comienzo a esta actividad que nos llena de placer y de orgullo. Tenemos aquí de visita a César Navarro, ex ministro de Minería del Gobierno de Bolivia durante la presidencia de Evo Morales, que nos va a hablar de su libro acerca del golpe de Estado en Bolivia. Va a ser su interlocutor el profesor Waldo Ansaldi, exdirector de la maestría, fundador de la maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos, y va a oficiar de moderador de esta actividad Bruno Fornillo, profesor de la maestría también. Quiero contarles que esta actividad se está haciendo gracias al impulso de José Cárcano, que propuso hacer esta actividad con nosotros y bueno, para nosotros también fue una gran sorpresa y una gran noticia saber que visitaba Argentina César Navarro. Mi nombre es Verónica Giordano, para quienes no me conocen, estoy actualmente dirigiendo la maestría. Le voy a dar la palabra a José para que se presente y que cuente un poquito el trasfondo de por qué esta invitación. Bien. Bueno, mi nombre es José Salvador Cárcamo y soy profesor acá de la Facultad de la carrera de Sociología y de Ciencia de la Comunicación. Bueno, la idea de César es conocer de primera fuente lo que fue el golpe fascista, ¿cierto?, en Bolivia y las perspectivas. Con César, con Delmira, su esposa, que está ahí, ¿cierto? Nos conocemos de la época de estudiantes, ¿tá?, en Potosí, ellos son de la ciudad de Potosí, y bueno, junto con otros amigos de México, de Argentina, ¿cierto?, de Bolivia, comentamos a César, bueno, ¿por qué no escribes tu testimonio? ¿Tá? Porque a César, bueno, le quemaron su casa, la casa de su madre, le destruyeron también la casa en La Paz. Así que bueno, y hablamos, me acuerdo, el 11 de noviembre del año 19, y bueno, estaba tratando de salvar su vida. Bueno, presentó su libro César en la Feria del Libro, El fraude de la OEA, el golpe de Estado en Bolivia. Si alguien lo desea, ¿cierto?, hay una persona acá de la editorial acercándonos ediciones y pueden acercarse al final de la actividad. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces sin más prolegómenos le vamos a dar la palabra en primer lugar a Bruno, quien va a hacer una mini introducción para comenzar la conversación. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les confieso que cuando supe que venía César Navarro acá a esta charla, me puse realmente contento y ahora les voy a decir por qué. Oficio de presentador un poco de esta charla. Respecto a Waldo, todos ustedes saben, ¿sí?, me costaba poder discernir qué era lo que iba a decir acerca de la cantidad de producción inacabable que tiene Waldo, por lo tanto, simplemente mencionar la alegría de que efectivamente es un intelectual que se ha dedicado a pensar América Latina contemporánea de una manera muy profunda, gran parte de su vida. Y respecto de César, que es el invitado específico en esta casa, de la cual Waldo es directamente mentor, sí mencionar una serie de cosas. Aparte de ministro de Minería, que es lo que más evidente, también ha sido jefe de bancada del MAS y otra serie de cosas que son realmente muy, entiendo yo, significativas. Fue en ese entonces, de hecho, en el 2007, donde conocí a César porque yo estaba haciendo mi tesis de doctorado allá. Y mi alegría de que viniera aquí era porque César me resultaba alguien que tenía una mirada muy profunda y que sabía muchísimo del vínculo entre el MAS como estructura política y los movimientos sociales. Tal es así que cuando volví en el 2008, específicamente volví a tratar de hablar con César, que muy gentilmente, convengamos, siendo jefe de la bancada de MAS, recibía, por eso en Bolivia es la gentileza, es una
cualidad de muchos de los políticos bolivianos, que recibía a alguien que estaba haciendo su tesis de doctorado. Pero a su vez fue viceministro del Ministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales. Es decir, también eso nos ofrece y le otorga una trayectoria que nos permite conocer una serie de cosas bien profundas de la realidad boliviana. Fue un mentor de la CONALCAM. No sé si ustedes saben, pero la CONALCAM fue el dispositivo que se creó específicamente para articular las fuerzas que lograsen en el 2008 avanzar sobre la media luna en plena crisis del gobierno mixto, ¿no? Fue incluso, si se quiere, el arma más concreta y cuasi bélica soportada en la capacidad de los movimientos sociales, ¿no? Porque fue por entonces que los movimientos sociales avanzaron hacia Santa Cruz, cercaron Santa Cruz. Fue por entonces que hubo una serie de rencillas en Tarija y se militarizó Pan, el norte boliviano. César fue uno de los gestores de ese armazón organizativo. Y por último, ministro de Minería entre el 14 y el 19. Por lo tanto, tenemos acá una serie de posibilidades de diálogo, realmente creo, muy estimulantes para que podamos pensar la realidad boliviana. Bien. Bueno, en principio, respecto de las preguntas, yo entiendo que hay un libro vinculado al golpe de Estado, y entonces preguntarte y abrir así la charla con Waldo acerca de las motivaciones de ese libro y, si se quiere, lo que vos consideres las ideas malas. Bueno, gracias. Muchas gracias a ti. Buen día, un abrazo a todos los compañeros y compañeras que están presentes acá. Saludar a Bruno, Waldo, a José, gran amigo y compañero. Gracias por este espacio y vengo con la huipala. Es un símbolo que muchos de nosotros, cuando éramos estudiantes universitarios, lo veíamos más como un símbolo indígena, pero a medida que fuimos madurando intelectual e ideológicamente, porque a veces hay mucha gente de izquierda que no madura ideológicamente, pero nosotros fuimos a aprender a madurar ideológicamente, y esa maduración nos llevó a un profundo proceso de descolonización interna entre nosotros. Ese es un tema muy importante que lo vivimos, y la huipala como una identidad cultural muy fuerte, los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Fundamentalmente esas tres palabras representan un concepto que representa la forma de organización e identidad que tienen los pueblos en nuestro país, ¿no? Y creo que el gran valor que nosotros tuvimos es básicamente que esta huipala, que es un símbolo patrio hoy en día del Estado plurinacional, el día del golpe de Estado, el 10 de noviembre, cerca de las 5 de la tarde aproximadamente, ya cuando entran a la Iglesia Católica, ojo, pero al Palacio de Gobierno, entran con la bandera boliviana, la tricolor, que es la bandera de la República de Bolivia, la República Colonial, e ingresa el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que representa a los grupos más conservadores de la derecha cruceña. Entra el presidente del Comité Cívico de Potosí, de mi ciudad, pero además que tiene apellido quechua, es Pumari, ¿no? Y es hijo de quechuas, pero ya con una actitud racial muy dura que ha sido cooptada por la oligarquía, e ingresaron con la tricolor boliviana, e ingresaron con la Biblia. Entran al palacio, entregan la renuncia de Oran, y a los minutos empieza un grupo de policías en Cochabamba a quitarse el estolete de la huipala, donde está la bandera boliviana, y la huipala lo cortan. En Cochabamba bajan la huipala de la plaza principal, lo queman. En La Paz sacan la huipala y lo pisotean. Ese elemento ha sido tan fuerte, que para la capital, para el mundo urbano, pareciera simplemente un hecho simbólico, muy aislado. Pero fueron los movimientos indígenas, aymaras y quechuas del Alto y del norte de Potosí que empezaron a movilizarse masivamente, defendiendo su huipala, que es defender su propia identidad, su propia historia. Y ahí fue donde empezó la resistencia organizada, sin liderazgo, o algo sin liderazgo,
Entonces, la motivación de este libro nació inicialmente cuando estuvimos asilados en la residencia mexicana en Bolivia, porque hubo momentos muy dramáticos, muy duros los que vivimos, y ahí empezamos a reflexionar varios de los compañeros que estuvimos ahí, todos exministros, ¿no? Parecía el gabinete de Evo en cierto momento, la embajada de México, porque estaba el ministro de Defensa, de Presidencia, el actual presidente de Bolivia, Lucho, estaba también asilado con nosotros. Es decir, estuvimos todos. Y en cierto momento, hasta en broma decíamos que estuvo hasta la presidenta, Adriana Salvatierra, que renunció Evo, Adriana aún no renunció y estaba también en la presidencia. Es decir, estuvieron varios presidentes reunidos ahí en la residencia. Ese fue el momento. Y el segundo es cuando estuve exiliado en México, y exiliado por la pandemia también, porque no podíamos salir, donde estábamos hospedados por el presidente Andrés Manuel López, que se portó muy bien como gobierno, como persona. Ahí nos dedicamos a estudiar el informe de la OEA. Y no nos dedicamos a leer, sino a estudiar el informe de la OEA, porque el criterio que tengo es muy personal. Para mí este informe de la OEA, el primer informe que se presenta el 10 de noviembre, tiene 13 páginas, y el informe final tiene cerca de 98 páginas y se presenta el 5 de diciembre, pero en Washington. Para mí son dos informes que son escritas con dos manos diferentes. O sea, son dos equipos muy diferentes que escriben los dos informes, porque tiene contradicciones tan duras, incluso hablaremos sobre la Argentina, porque hablan un informe sobre la Argentina muy fuerte. Entonces revisamos nosotros y ahí nos involucramos de manera muy fuerte, porque estuve en un conversatorio en la UNAM con estudiantes de estudios latinoamericanos, y ahí me preguntaron: César, ¿hubo o no hubo fraude en Bolivia? Y la respuesta que yo di fue una respuesta más política: no. Y me pidieron: ¿en qué basas esa afirmación? Entonces, en ese momento, si bien estábamos golpeados emocionalmente, pero teníamos que responder académica y políticamente. Ya no valía simplemente el testimonio individual, y nos dedicamos a estudiar el informe de la Organización de Estados Americanos. Y ahí logramos encontrar varios elementos tan fuertes que incluso, entre anécdota, tuve la suerte de conocer a una persona que trabajó el TREF, que es la transmisión de resultados electorales preliminares, que es un sistema preliminar, que es un técnico que ha trabajado en la construcción de este sistema, es mexicano, y él me comentó cómo funciona el TREF. Y él me decía: mira, César, es imposible que este sistema pueda alterar cualquier cómputo, porque es un sistema elaborado para administrar la fotografía de las actas electorales, que no tiene nada que ver con el cómputo, me dice. Es para que informe preliminarmente, y el sistema boliviano es un sistema manual. Y les confieso autocríticamente que ahí me enteré cómo funcionaba el TREF con el cómputo. Es decir, cómo nosotros incluso logramos, nosotros como políticos de Estado, ser manipulados en nuestra propia opinión, porque no teníamos un conocimiento muy preciso del funcionamiento. Entonces, esas fueron las motivaciones, y por ello que nosotros denominamos el libro El fraude de la OEA, porque creemos que el que hizo el fraude en Bolivia no fue el pueblo ni el gobierno de Evo, sino fue la Organización de Estados Americanos. Y el golpe de Estado en Bolivia, para nosotros es la conclusión de todo un proceso y todo un movimiento muy fuerte, donde está vinculado la religión, ojo, y me refiero a religión católica y evangélicas, donde están vinculadas organizaciones cívicas, que son los comités cívicos. No sé si en la Argentina existe, pero son un tipo de organización que representan a las sociedades civiles de las capitales de departamento, que serían acá de provincia, acá en la Argentina, y que son como más o menos el gobierno moral, que representan empresarios, obreros, campesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tercer elemento, los medios de comunicación. Los medios de comunicación no solo informan, sino tienen la capacidad de construir sentido común, y ese sentido común se constituye en una opinión política. Es decir, no simplemente una forma de razonamiento, sino una forma de opinión política. Y dependiendo de la coyuntura que vivan las sociedades y los pueblos, esa opinión política puede volverse movimiento. Y la forma de manifestación de ese movimiento es complejo. En el caso nuestro fue inicialmente con bloquear las calles, luego bloquear al Estado, y el tercer elemento fue el desarrollo de la violencia política, la violencia racial. Es decir,
estos tres elementos confluyeron, comités cívicos, iglesias y medios de comunicación, como los factores determinantes del movimiento en nuestro país. Excelente. Waldo, no sé si... Sí, como para empezar a dialogar, sería bueno que nos presentaras someramente una historia precedente a las elecciones. Yo te decía antes que comenzáramos a conversar que me parece que cuando uno revisa la historia boliviana de lo que va del siglo, hubo varios momentos decisivos. Pero a estos efectos me parece que uno clave fue el referéndum acerca de la posibilidad o no de un nuevo mandato de Evo y de García Linera. Referéndum que el gobierno perdió, que la derecha vivió como un triunfo, creyendo que eso deslegitimaba al gobierno del MAS, y que a mí me parece que en realidad fue un triunfo del MAS en el sentido de que sus bases tomaron muy en serio la idea de democratización en el ejercicio del poder y leyeron la posibilidad de un nuevo periodo de reelección como un elemento negativo a ese proceso de democratización radical, que por otro lado está muy bien planteado en la Constitución. Es una de las constituciones realmente más innovadoras, con mayor énfasis en la radicalización de la democracia que hay a nivel planetario. Y creo que esto uno podría validarlo con el hecho que en las elecciones efectivamente el MAS volvió a ganar, a pesar incluso del fraude de la OEA que tu libro denuncia, ¿no? No sé si lo ves así o... Bueno, claro, el 21F, que es el resultado del 2016, diríamos nosotros que previo a este hecho, debemos manifestar que nosotros cuando llegamos al gobierno del 2005, parece cómico, ¿no? Es la primera vez desde que recuperamos la democracia en 1978 que el Tribunal Electoral le entrega credencial de presidente y vicepresidente a Evo y Álvaro. Es decir, desde el 78 el Tribunal Electoral no entregó ni a Hernán Siles, ni a Víctor Paz, ni a Jaime Paz, ni a Banzer, ni a Carlos Mesa, el credencial de presidente y vicepresidente. ¿Y saben por qué? Porque ninguno ganó las elecciones. Es decir, al extremo que el Sánchez de Lozada, que fue el ícono como Menem del neoliberalismo en la Argentina, llegó al gobierno solo con el 33% del 93. Y cuando fue en su segunda gestión, el 2002, llegó a ser presidente con el 21%, con Carlos Mesa. Entonces, ¿quién elegía al presidente? Eran los parlamentarios, porque decía ser la Constitución. La Constitución del 2009 que aprobamos, y además es la primera Constitución que se aprueba por el voto del pueblo, ¿no? El 2009, esa Constitución se aprobaba con el 64% y establece que el presidente tiene que ser elegido por voto del pueblo. Es decir, hoy ya no se delega a los parlamentarios la elección del presidente, sino hay una decisión soberana del pueblo. Y por eso que el triunfo del 2019 del presidente, el 2014 del presidente, porque fueron triunfos abrumadores con más del 60%, yo creo que el 2014, y ahí hay que asumir autocríticamente, las organizaciones sociales, los movimientos sociales dejaron de ser movimientos como tal para volver a constituirse organizaciones sindicales, y paralelamente la organización sindical dejó un espacio muy fuerte, y ante la escasa estructura política que tiene el MAS, nosotros, en ese momento ya era ministro, empezamos a sustituir a la organización sindical y política con la burocracia pública. Es decir, el Estado ha crecido muy fuerte y prácticamente nosotros estábamos presentes. Yo recuerdo, el presidente tenía la característica de delegarnos a cada uno de nosotros a ser como responsables políticos de un departamento. Yo fui de Chuquisaca, Sucre, la capital Sucre. Me acuerdo que el presidente me dice, llego tal día a una reunión con las organizaciones. Y venían
de las 6 organizaciones, 2 eran 12. Era muy poco con el presidente. Entonces, ¿con qué llenamos? Con los funcionarios que eran de instituciones descentralizadas. Entonces, la campaña electoral del 2014 básicamente descansó en la movilización de los funcionarios públicos. Entonces, ahí nuestra hegemonía se fue volviendo más mayoría. Y ahí creo que es un elemento importante que necesita ser valorado internamente por nosotros. Y ganamos las elecciones en 2014, el 2015 son las elecciones departamentales y municipales, y ahí una reunión de compañeros de la Central Obrera le dicen al Evo, porque le decimos al Evo jefazo, el jefe o el jefazo, si lo decimos popularmente al Evo, ¿no? Y le dice, ¿qué vamos a hacer en el 2019? ¿Qué vamos a hacer? Viene la pregunta. Y fue de compañero Trujillo, así fue de manera, yo diría, hasta espontánea. ¿Qué vamos a hacer? Eso fue en 2015, después de marzo, abril. Y ahí empezó a plantearse el qué vamos a hacer. Entonces, en ese el qué vamos a hacer derivó en la necesidad de hacer una reforma de la Constitución. Y por eso que fueron, bien hacía referencia Bruno, la CONALCAN, que es la Coordinadora Nacional del Cambio, que lo conformamos nosotros. Miren, eso fue en 2007. Lo conformamos para que haya una articulación entre el gobierno, las organizaciones sociales, el parlamento, los constituyentes y demás, porque éramos tan grandes que no teníamos un punto de encuentro, pues era la CONALCAN. Entonces ahí surgió la idea de hacer el referéndum del 2016, que tenía como finalidad simplemente habilitar una elección más al presidente y vicepresidente, es decir, no una sola elección, sino 2 reelecciones. Esa era la pregunta, ¿no? Y ahí creo que debo reconocer autocríticamente o algo, que nosotros confundimos el referéndum como si fuera una campaña electoral más. Porque no estábamos yendo a elegir a un presidente, sino la pregunta no tenía que ver simplemente con si le damos opción a Evo a una nueva repostulación, sino tenía que ver con la validez y la legitimidad del liderazgo en el proceso. O sea, estábamos preguntándole la validez del liderazgo de Evo, y nosotros perdimos por un poco más del 1%, ¿no? Y nosotros hicimos campaña como si fuera una campaña electoral, ahí hay que reconocer, y nos quedamos también sin esa base sólida que eran las organizaciones sociales, y desplegamos el movimiento electoral fundamentalmente en la base de los servidores públicos. Entonces nuestro propio elemento que hay que analizarlo con mucho cuidado, y evidentemente la derecha se unió, la derecha nos ganó por un pequeño margen y lo asumieron como el triunfo del siglo, ¿no? Y el liderazgo de Evo es muy fuerte. O sea, Evo tiene la cualidad de haber interpelado tanto ética, tanto cultural e ideológicamente, ¿no? Es decir, yo fui su viceministro del Evo, y el día lunes es la reunión con el alto mando militar del Evo, 5 de la mañana. El día miércoles es la reunión con el gabinete, 5 de la mañana. El día martes, 6 de la mañana. El horario de ingreso con el Evo es 6 de la mañana o 5 de la mañana. Y te vas a tu casa a 10 de la noche. Entonces, ese es el ritmo de vida con el Evo. Y el domingo a veces te convoca y tenemos gabinete político 5 de la tarde, ¿no? Entonces, el Evo es hiperactivo. Entonces, el Evo tiene esa cualidad de haber fusionado tanto o haber interpelado ideológica, cultural y éticamente, y por eso que representaba y representa un momento de función muy fuerte. Pero nosotros también reconocer autocríticamente, después de Evo, ¿qué? Y muchos creyeron que después de Evo no había mucho. Y no hicimos una valoración de la importancia política, como decía, de la Huipala como un factor determinante en la cohesión y en el movimiento, porque el Evo ha logrado interpelar muy fuerte, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, uno para entrar al palacio tenía que entrar con corbata. El Evo estaba con pullover, con un jean y con tenis, ¿no? Y la forma como habla el Evo, ustedes escuchan en quechua, y en el quechua no existen las 5 vocales, solo 3, la A, la I y la U, ¿no? Y el Evo, ustedes lo escuchan hablar como indígena aymara quechua. Entonces,
una gran parte son indígenas, aymara, quechuas, y se sienten identificados con la forma de hablar del Evo, con la forma de vestir, y al extremo que decían algunas mamás, Evo Guaguayina, el Evo es como mío. O decían, Evo Ñojajina, el Evo es como yo. Entonces, ha habido una interpelación muy fuerte. Entonces, esos elementos yo creo que hay que valorarlos para ver la importancia y el efecto, pero paralelamente también que fueron constituyéndose en los peros, ¿no? Entonces, yo creo que el efecto político no tiene que valorarse de nuestro proceso solo en la nacionalización como un hecho fáctico y material, sino en los múltiples elementos políticos y subjetivos. En una sociedad además en la que la sociedad civil ha sido históricamente muy fuerte. Sí. Lo que pasa es que en los diferentes momentos históricos la sociedad civil tiene liderazgos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, después de la Revolución del 52, la sociedad civil estaba liderada por la clase obrera, pero la clase obrera fundamentalmente vinculada al Estado. Y cuando tenemos ya la crisis del capitalismo de Estado y del nacionalismo, el 80, el 85, entramos a que la democracia estaba liderada por los partidos políticos. La sociedad civil ha sido liderada fundamentalmente por los partidos políticos de centro-izquierda, de centro-derecha y de derecha, ¿no es cierto? Hasta que el 92, cuando nos conocimos con José, con los 500 años de resistencia, son las organizaciones campesinas que empiezan a interpelar al Estado, y desde el 90 son las organizaciones indígenas, ordinarias y campesinas que empiezan a liderar a la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil tiene esas características en función de los momentos políticos y los liderazgos que tiene la sociedad. Yo puedo hacer una acotación. Respecto a esto que les mencionaba de la profundidad de la mirada de César, ¿no? Porque si yo escuché bien, él en algún momento lo que estaba diciendo es que uno de los problemas que tuvo el proceso boliviano, que se relaciona con la pérdida de las elecciones, tiene que ver con una suerte de estatización. Es decir, el predominio de una capa burocrática, vinculada más por un lado, y por otro lado, los movimientos sociales convertidos en organizaciones. Y ambas cosas, una suerte de dialéctica que se retroalimenta una con otra. A su vez, entonces, esa es una mirada crítica del propio proceso boliviano, que no sabía si iba a existir o no. Pero a su vez, otra cosa que fue muy fuerte cuando la CONADECAN existía también, fue que el proceso de transformación era realmente radical, ¿no? Era realmente radical. Estábamos ahí, yo recuerdo haberme dicho también en una entrevista a Alejandro Almaraz Paz, y hablaba de la revolución todo el tiempo. Y yo por primera vez sentí que la revolución no era un concepto abstracto, sino que la revolución estaba aconteciendo, o sea, le pasaba una revolución por la boca, efectivamente. Y él estaba llevando adelante la reforma agraria, ¿no? Y yo no sé si César coincide, pero hasta el 2010 esa transformación tuvo un peso bien fuerte también, ¿no? Al compás de la participación de los movimientos sociales. La pregunta entonces ahora es, ¿qué sucede con las transformaciones? ¿No? Quizás desde entonces, pero sobre todo hoy, teniendo en cuenta que nos hacen falta transformaciones, entiendo yo, un poco más intensas, ¿no? Por lo menos. Claro. La menor representación parlamentaria la tuvimos entre 2006 y 2009, ¿no? Cuando fui parlamentario, fui jefe de bancada, ahí nos conocimos con Bruno en La Paz. En diputados, somos 130 diputados, y en esa época teníamos 71 diputados, ¿no? Y recuerdo que se nos dieron la vuelta a 4. Estamos a un diputado de controlar la mayoría parlamentaria en diputados. Entonces yo era jefe de bancada y nos controlábamos con nombre y apellido. En esa época no había WhatsApp, por si acaso, ¿no? Entonces los jefes de bancadas departamentales tenían que controlar, porque si nos faltaba un diputado no había quórum y se suspendía la plenaria. Y en senadores éramos minoría. De 27 senadores teníamos 12 y la derecha aliada tenía 15. Y fue la gestión donde se hizo las mayores transformaciones. Pero, y aquí yo quiero puntualizar dónde surge la idea de la Asamblea Constituyente, ¿no? Porque la Asamblea Constituyente es el efecto de valoraciones previas, ¿no? Yo les digo autocríticamente, yo vengo de militar en la izquierda marxista, y nunca nos planteamos la transformación del Estado. Hablamos de la transformación de las relaciones de producción, de la propiedad de las relaciones de producción.
elección, ¿no? Como si esto automáticamente iba a cambiar todo. Y por eso que el 2013 el Evo, cuando hizo la propuesta de la agenda patriótica con los 13 pilares, el Evo me encargó que pueda elaborar, esa fue la propuesta del Estado plurinacional, y él dijo, el primer punto es erradicar la pobreza, y puso material, social y espiritual. Material, ¿sabes qué es? Necesidades básicas, alcantarillado, agua, social, educación, salud y espiritual. El Evo dijo, en Bolivia, en varias partes se vive el racismo, el fascismo y el machismo. El fascismo, el racismo y el machismo. Esa es la pobreza espiritual. Y si no puedes erradicar la pobreza espiritual, por más que todos tengamos servicios básicos, sigues viviendo en una sociedad con una pobreza espiritual muy fuerte. Entonces, ese es un elemento muy importante que quiero destacar. Y por eso que la Asamblea Constituyente tiene que ver con esos elementos subjetivos, es decir, empieza a plantearse la interpelación al viejo Estado colonial a partir de los movimientos indígenas, originarios, campesinos, y los sectores obreros plantean, Bruno, la nacionalización. Mira vos, que a los sectores obreros plantean la nacionalización porque querían recuperar lo que el neoliberalismo nos privatizó, que es una mirada más corta. En cambio, los movimientos indígenas, originarios, campesinos no piensan en la medida corta, en la memoria corta. Por eso dicen, nosotros no pensamos como personas, sino como pueblos. Es decir, los pueblos son indefinidos en el tiempo, ¿no? Entonces ellos plantean la necesidad de la descolonización. Y la única manera de descolonizar era a través de la Asamblea Constituyente. Entonces, por eso que estas dos ideas, estas dos propuestas, se vuelven en un sentido común, pero un sentido común de movimiento e interpelador, primero a la clase política, luego al gobierno y tercero al Estado, ¿no? En 2002 el Evo y otras organizaciones propusieron para la Asamblea Constituyente, y el único que no quería Asamblea Constituyente era Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, que está ahora hablando a los cuatro vientos todo lo que le da la gana como comentarista deportivo, ¿no? Pero ya se volvió la Asamblea Constituyente una idea genérica. En cambio, en el 2005, cuando ganamos las elecciones, la Asamblea Constituyente y la nacionalización se vuelve en una necesidad fáctica. O sea, ya era un tema indiscutible en ese hecho, indiscutible. Por eso que la nacionalización del 1 de mayo, con los hidrocarburos, fue la respuesta política más importante que dimos al inicio de nuestra gestión, pero mucho se ve la nacionalización como un tema económico. Y él Evo decía una cosa vinculada a estos poderosos aparatos, ¿no? La comunicación es un derecho humano, es un derecho humano. Entonces, en 2007, el Evo nacionaliza la Empresa Nacional de Telecomunicación. Pero no, Aldo, para tener plata. Que nos ha dado plata, sí, no puedo negar. Sino fundamentalmente para que la comunicación llegue al universo territorial del país. Democratizar la comunicación. Claro, porque en nuestra Constitución está la comunicación como un derecho humano, ya no como un servicio, como un derecho humano. Entonces, ¿cómo lo vuelves, cómo materializas un derecho humano como un elemento fundamental, teniendo y creando las condiciones materiales? Entonces, la nacionalización en la Empresa Nacional de Telecomunicación, que estaba en manos de empresas italianas, ha permitido tener el acceso hoy a la comunicación en varias partes de Bolivia. Entonces, es un salto cualitativo. Eso no quiere decir que no exista, sí existen dos empresas privadas en Bolivia, pero este elemento es altamente importante, pero además se empezó a regular el costo. El costo, o sea, el Estado empezó a regular el costo muy importante, y luego recuperamos una empresa que nunca nos ha dado plata, eficiente, que es SAPSA, Servicios Aeroportuarios de Bolivia, Sociedad Anónima. Nunca nos ha dado plata, hemos perdido plata. Pero ¿cuál era el efecto de la nacionalización de SAPSA, que estaba también en capitales españoles? Es que miren, la empresa privada en Bolivia tenía el control del espacio aéreo. O sea, la empresa privada tenía el control de los aeropuertos y el espacio aéreo. Y nosotros no. Entonces, la nacionalización de SAPSA no fue para que recuperemos plata, sino para que tengamos el control como Estado del espacio aéreo. Soberanía. Exactamente. O sea, esas son decisiones que lo tomó Evo fundamentalmente, y esos son los pasos importantes, porque
En la tradición de izquierda vemos la nacionalización como con el efecto económico, ¿no es cierto? Y evidentemente nos ha generado mucha plata la nacionalización, como Evo lo dice, ha sido la refundación de la economía, pero también hay que ver la nacionalización con estos otros efectos que tienen que ver con estos elementos políticos. Bueno, ¿y cómo llegamos al golpe? Bueno, miren, como te decía hace rato, ¿qué hacer? El 2019 surge el referéndum, perdimos el referéndum, y ahí creo que nosotros no hicimos la evaluación política del impacto simbólico de la derrota del referéndum. Porque si bien perdimos con menos de un punto un poco más, pero el efecto simbólico, y ahí empezaron a crear una idea sobre el Evo y sobre nosotros, ¿no? Evo totalitario, Evo dictador, Evo antidemocrático. Claro, somos los que llegamos al gobierno por la vía democrática, pero como el Evo quería seguir ratificado, entonces era totalitario y antidemocrático. Y estas palabras cayeron con mucho peso en la sociedad boliviana, ¿no? Y los medios de comunicación fueron determinantes. Yo recuerdo, acá está en el libro, en octubre del 2018 renunció a la vicepresidencia del Tribunal Electoral José Luis Exeni, el vicepresidente. El 20 de octubre del 2018, un año antes, renuncia la presidenta de la Cámara del Tribunal Electoral, Katia Uriona, y en la tarde salen políticos y analistas y dicen que en Bolivia han renunciado los institucionalistas del Tribunal Electoral y se está organizando el fraude. Nosotros dijimos, porque en cada elección que pierde siempre ha habido fraude, ¿no? Entonces, es la palabra que justifica su derrota. No le dimos la importancia, hay que reconocer, no le dimos la importancia. Entonces, entre octubre del 2018 hacia adelante, Iglesia Católica, analistas, independientes, entre comillas, políticos, y las iglesias en las homilías, ojo, y las iglesias evangélicas también en sus sermones, por si acaso, ¿no? Analistas, articulistas, entre comillas, porque muchos expolíticos se han vuelto analistas políticos, ¿no? No sé si es acá también en la Argentina, cosa similar. Fueron creando la idea del fraude. Por eso que en la encuesta que hace Página 7, que es un periódico de derecha en Bolivia, el 1 de octubre del 2019, un año antes de haber planteado el fraude, el 70% de los encuestados de bolivianos y bolivianas creía que en Bolivia iba a haber fraude. O sea, nosotros fuimos derrotados un año antes porque nos ganaron el sentido común, eso es verdad. Y miren, es tan sintomático y planificado las cosas que sale la encuesta y al día siguiente los comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, como hacía referencia, dicen: no vamos a acatar el resultado electoral porque será producto de fraude. Y llaman al desconocimiento del triunfo de Evo y a la resistencia civil. Miren, es muy fuerte ese elemento, muy fuerte. Y ellos empiezan a tener control político de las capitales porque nosotros perdemos a las organizaciones y queremos sustituir con la burocracia estatal. Entonces nos ganan el espacio. Y entre el 1 de octubre y el 20 de octubre prácticamente ellos empiezan a desplegar un movimiento tan fuerte que dicen el voto castigo al MAS. Y plantean el voto útil, que miren la utilización de las palabras y los elementos simbólicos. ¿Qué significaba el voto útil? Votar por la democracia. Votar contra la dictadura. Votar contra el totalitarismo. Y respetar nuestra Constitución. Miren, nos ganaron hasta nuestro discurso, ¿no? ¿Y quién concentraba eso? Carlos Besa. Y nosotros hablamos de la continuidad del proceso de cambio a la cabeza de un líder indígena, es decir, en 2019 ellos nos ganaron de mano incluso la simbología del discurso. En cambio nosotros en 2009, 2005, 2014 teníamos la fuerza de la simbología incluso de nuestro discurso, ¿no? Y cuando se conocen los resultados electorales cerca de las 8 de la noche, tenemos una diferencia de cerca de 7 puntos aproximadamente, ¿no? Y miren este elemento, y por eso denomino el fraude de la OEA. Más o menos a las 8 de la noche nos hacen conocer que estamos ganando con 7 puntos, pero a las 9:30 de la noche, la famosa misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, presidida por Manuel González, ex canciller de Costa Rica, dice y denuncia que se ha paralizado el CREF, la transmisión de resultados electorales preliminares, y dice: pero ¿por qué se ha paralizado? Expliquen.
A 2 minutos sale la derecha cruceña y dice: nosotros apoyamos en segunda vuelta a Carlos Mesa. Entonces la OEA empieza a posicionar que se está implementando el fraude y la derecha política vamos a segunda vuelta. Y nosotros perdemos iniciativa. Nosotros salimos con Evo y dice: vamos a esperar el cómputo electoral. En cambio la derecha dice: no, nosotros queremos, aunque haya en primera vuelta el triunfo del Evo, nosotros queremos segunda vuelta. O sea, nos ganan de mano. Al día siguiente, la misión de observación electoral sale de un hotel, Casa Grande, en Sopocachi, en La Paz, ¿no? Y estando en la embajada, me puse a leer cuáles son los elementos que regulan el funcionamiento de la misión de observación, y es el Código de Conducta y los principios fundamentales aprobados por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Y el primer elemento es respetar la Constitución del país anfitrión, no involucrarse en temas políticos y no tener comunicación pública mediática, sino a través de o la Cancillería o el órgano electoral. Estos caballeros bajan las gradas con sus chalecos que decía OEA 2019 y leen un comunicado. En el comunicado dice: puede existir un triunfo en primera vuelta del candidato Evo Morales, pero lo recomendable es que haya segunda vuelta. Es decir, miren, o sea, nosotros podemos ganar en primera vuelta con 50% más un voto. También podemos ganar en primera vuelta cuando tenemos más del 40% de votos, pero con una diferencia de 10% con relación al segundo, ¿no? Acá también. Entonces, pero para la OEA no importa que ganemos en primera vuelta, lo más recomendable es la segunda vuelta. Ojo, eso dice el lunes 21. Y lo dice a las 9 de la noche. Y una vez que dice eso la OEA, se empieza la quema y el saqueo de los tribunales electorales departamentales en Potosí, en Oruro, en Chuquisaca, en Sucre, en Tarija. Fue catastrófico, fue dramático, pero dramático. ¿Y qué es los medios? ¿Qué decían? ¿Qué están haciendo? Estamos preservando la democracia. Ojo, estaban destruyendo las papeletas de votación y la tesis era que estábamos preservando la democracia. Yo les decía que los medios de comunicación juegan un rol importante, Waldo, porque cuando estaban quemando mi casa en Potosí fueron ciudadanos que estaban luchando por la democracia contra el totalitarismo. Miren. Pero cuando estaban indígenas luchando porque han quemado la huipada, los vándalos masistas, miren, la utilización, que no solo tiene que ver con la utilización de lo adjetivo, ojo, sino que la utilización en el momento de emotividad, porque ahí tienes juventud efervescente movilizándose con la tricolor boliviana, están viniendo vándalos. ¿Quiénes son? Delincuentes. ¿Cómo respondes a un delincuente? Incluso con armas, ¿no es cierto? Pero si están movilizando a esos ciudadanos por la democracia, ¿cómo respondes? Lo apoyas. O sea, fueron esos términos que se fueron manejando, y por eso que el golpe fue toda una construcción política, simbólica, mediática, religiosa, y nosotros no pudimos ver el impacto, pero también diríamos nosotros que en cierto momento hasta pudimos ser un poco pragmáticos, porque le dimos el derecho de veto a la OEA. Miren, ese es otro tema que tenemos que ser muy autocríticos, porque la derecha decía: Evo no puede postularse en 2019. Viene Luis Almagro a Bolivia en mayo del 2019 con su traje azul, su corbata muy elegante. Una conferencia de prensa conjuntamente Evo en La Paz, y sin que nadie le pregunte dice: Evo puede repostular, porque si no repostula es una violación a los derechos humanos, es discriminación. Entonces, ¿quién avala la cuarta repostulación? Es Luis Almagro, y nosotros aplaudimos. Y nosotros aplaudimos. Oh. El día martes 22, nosotros le invitamos a la Organización de Estados Americanos a que haga auditoría no sobre el cómputo. Le invitamos a hacer auditoría sobre nuestra soberanía. Porque le estás diciendo a un organismo externo que haga auditoría, porque la soberanía reside en el pueblo, en el momento de elegir. Y no le dimos: haz auditoría sobre tu soberanía. Ese fue un error catastrófico, ¿no? Y Almagro de manera hábil dice: de acuerdo, pero lo que yo diga va a ser vinculante. O sea, no le pedimos nosotros que sea vinculante. Y nos responde a las 3 horas: oye, va a ser vinculante. Y le decimos: y ya, le aceptamos, ¿no? La auditoría tenía que durar 12 días, del 1 de noviembre al 12 de noviembre. Pero miren cómo son las cosas, miren cómo son las cosas.
El día 8, viernes 8 de noviembre, en mi casa en La Paz se lo pintaron, yo estaba con unos amigos viendo las noticias, mi compañera me avisa a las 11 de la noche, bajamos, estaba la casa pintada que decía maleante renunciar. Entonces ya habían identificado la casa de muchos de nosotros en varias partes para hacer un seguimiento muy fuerte. Entonces, el día sábado 8 existe un motín policial, tanto en Cochabamba, luego empieza Potosí, Sucre, y lo interesante de esto es que los policías empiezan a marchar no pidiendo reivindicación gremial, lo que empiezan a pedir es la renuncia de Evo. Ojo, los policías el 8 de noviembre, y el 9 empiezan a marchar de civiles y de militares con sus armas oficiales reglamentarias conjuntamente los comités militares. Eso no muestra la prensa, ojo, no muestra la prensa. El día 8 de noviembre tenía que estar la Organización de Estados Americanos cumpliendo el trabajo de campo de auditoría en los tribunales electorales para ver cuáles las papeletas de votación habían sido alteradas. Y el día 8 tenían que estar en Cochabamba. Y resulta que va la misión de la auditoría el 8, no puede por la fuerte convulsión social y se vuelve a La Paz. El día 9 tenía que estar en Potosí, en Oruro, en Chuquisaca y en Santa Cruz para hacer la auditoría en campo sobre las papeletas y no puede viajar por el conflicto. Bolivia tiene 9 departamentos y de los 9 departamentos solo ha hecho auditoría en 4. En La Paz, que es el más grande, y en 3 pequeñitos, que es Pando, Tarija y Beni. Pando representa apenas el 0,9% de la votación electoral, para que vean. Y resulta con haber hecho la auditoría en 4 de los 9 departamentos, el 9 de noviembre saca su informe preliminar, donde dice que ha habido serios indicios de irregularidades en el proceso. No habla de fraude, serios indicios, ¿no? Esto fue en la noche, nos reunimos con Evo en el Alto, con todo el gabinete y estábamos viendo qué hacer, porque era un momento muy crítico. Y ahí le comunican al canciller Diego Parra y le dicen, la OEA publicará el informe con los resultados. Evo pide conocer la auditoría, nos mandan la auditoría al mail de Diego abre la computadora, todos los ministros sentados, conjuntamente Adriana y Víctor, que eran presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, y empieza a leer el informe, y les digo, son 13 páginas que ya nos desmorona emotivamente. Y Evo cambió de cara muy fuerte el Evo. El Evo pide hablar con Almagro. Almagro no le contesta. Y el informe se hace público la madrugada del 10 de noviembre, que es prácticamente el que da el justificativo del golpe de Estado. Y mira, ha hecho auditoría en 4 de los 9 departamentos, pero donde ha habido las irregularidades, ¿dónde ha sido? En Oruro, en Potosí, en Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, donde no hizo la auditoría, ¿no? Donde no hizo. Entonces, ese fue uno de los elementos muy fuertes, y por eso creo que es importante ver. Y acá me gustaría que ustedes también puedan hacer un ejercicio altamente importante, porque les digo, cuando yo leí el informe preliminar, y lo leí cuando estaba asilado en la Embajada de México en La Paz, yo lloré, porque ahí sí había fraude, ya nos habían ganado la moral discursiva, ¿no? Y muchos llorábamos, era muy fuerte el impacto, muy fuerte. Cuando estaba en México ya un poco más tranquilo, me puse a revisar y a no leer y a estudiar, y ahí miren lo que encontramos nosotros. Y sería importante hacer, ayer decíamos a la presentación y encargamos también a la Cancillería que se aclare. El informe preliminar del 10 de noviembre, Waldo, dice que en la Argentina, en la República Argentina, ojo, dice República Argentina, identificaron 177 actas, de las cuales el 33%, dice el informe, encuentran inconsistencia en el índice del padrón electoral. Eso quiere decir que hemos inscrito ilegalmente para que vayan a votar. Eso es fraude. Eso es fraude. Eso es fraude. Y eso no puede rebatir. Eso decía el informe del 10 de noviembre. Muy jodido, muy fuerte. Y decíamos, carajo, ¿cómo no pude controlar? Era grave, era una discusión interna entre nosotros, ¿no? Pero cuando ya vemos el informe del 5 de diciembre, yo estaba en México leyendo, y hago la revisión, y en el informe del 5 de diciembre llamaba a las 177 actas de la República Argentina. Habla de 111 actas en la provincia de Buenos Aires, miren. Ya no es república, sino provincia. Y ya no habla del 33%, sino habla de 17 actas que presentan un alto nivel de irregularidad.
¿Cuál es la irregularidad? Que hay un alto nivel de votación a favor del MAS. Y la única irregularidad encontrada es en la acta 1305, porque me acuerdo muy bien de ese tema, de la mesa de votación 1305 acá en la provincia de Buenos Aires, donde dice que una firma no corresponde al puño y letra de uno de los miembros del jurado electoral. Y no dice nada de las otras 5 firmas y de los delegados de partido. Entonces, era la única acta observada. Yo me puse a revisar el anexo 8, que son todas las pruebas de las actas que una sola persona llena, y eso es verdad, no es mentira. Una sola persona en Bolivia llena las actas, en varias actas. Pero ¿qué pasa? En una unidad educativa del área rural hay 5 mesas, viene el profesor y el profesor agarra sus lentes, se pone y llena el nombre de cada una de las autoridades, más el número de su documento. Pero quien firma es el titular. Entonces nos muestran que una sola persona llena 3, 4 actas, pero no llena la firma. Y no nos presentan las pruebas de otra acta que hayan sido alteradas. Es decir, es una misma persona llena los datos de los jurados de la mesa electoral, pero no altera el resultado electoral. No altera el resultado electoral. Entonces hemos revisado y no hemos encontrado absolutamente nada. Y por eso decimos con mucha fuerza cómo se fue construyendo el golpe de Estado. El golpe de Estado, en el criterio nuestro, es todo un proceso que empieza a materializarse en la parte final con el resultado electoral del 20 de octubre del 2019, con la tesis de segunda vuelta, y a partir del tercer día, que es el 23 de octubre, hasta el 10 de noviembre, prácticamente es la fase que Evo se vaya y es la fase final del golpe de Estado. Ahí, en tu respuesta, hay una serie de cuestiones que me parecen extremadamente relevantes. Primero, que hiciste referencia es el papel decisivo de los medios de comunicación, lo cual es una realidad prácticamente a escala planetaria. En la preparación y ejecución del golpe, ¿jugaron algún papel las redes, que en otros lugares están desempeñando un papel decisivo en procesos electorales, pero también en movilizaciones sociales, como en Santiago de Chile, en la de Lima, la de San Carlos de Guatemala? Walter Chávez tuvo el evento de eso, ¿no? El Botico, es un mercenario. Mire, yo tengo 54 años. Mi hijo mayor tiene 29, el Inti, la Cantuta tiene 21 años. Pues yo soy un analfabeto de la tecnología, y entraba aquí a la universidad y recuerdo cómo está en la campaña y me gustó mucho porque me recuerda a mi época de estudiante, ¿no? Yo soy el campañero que hace campaña con afiches. Y las nuevas generaciones, ustedes, si no tienen el celular, no se comunican. Entonces, soy prehistórico, es verdad, ¿no? Entonces, las redes sociales sí han jugado un rol determinante, ¿no? Es que, miren, es que las redes sociales por sí mismas no tienen valor si una idea no se vuelve idea pública en los medios de comunicación. Es decir, la red social puedes poner lo que te da la gana, pero si una idea X, hay fraude en Bolivia, la OEA comprobó el fraude en Bolivia, solo ese elementito como titular de prensa se empieza a poner con las redes ya con los comentarios, eso ya se vuelve realmente un elemento movilizador. Entonces, las redes sociales son importantes, pero son muy efectivas con ese vínculo con los medios de comunicación. O sea, no es una pequeña cosita, no es. Entonces, en Bolivia jugaron un rol. El Evo les puso el nombre de pititas. El Evo, pues, ¿no? Porque hacían bloqueo, ellos lo ponían una pita o un alambre y lo ponían en la bandera boliviana. Y no había nadie bloqueando. Y el Evo decía que son pititas. Es el bloqueo de pitas. Y ellos hemos puesto el nombre de pititas. Pues son pititas, ¿no? En cambio, nosotros bloqueamos movilizados. Pero ellos ponían y sacaban en las redes sociales, vecinos de tal edificio bloquean la esquina X. Y tenían sus grupos de WhatsApp y estudiantes. Y nosotros no. O sea, sí, las redes sociales han jugado un rol altamente importante, pero además con su vínculo con los medios es decisivo. Dos cosas más me llamaron la atención en su exposición. Una, el éxito de las derechas, que además no solamente en Bolivia, entonces con a escala planetaria, la capacidad de vaciar de contenido a palabras clave de la política contemporánea, como democracia y ahora libertad. Y el otro, las derechas siempre reacias a la
multiplicación de la violencia cuando ésta es ejercida por fuerzas contrarias, pero que no vacilan en utilizarla en cualquier contexto y con cualquier pretexto, frente a los cuales la izquierda hoy está absolutamente desarmada, valga la paradoja, en buena medida como un efecto de la derrota con relación a la violencia armada que caracterizó los 60 y los 70. No solamente no se hace, no hay una reflexión sobre cómo responder a la violencia de las derechas. Y esto es grave. Y me parece que es muy grave si uno presta atención a lo que está ocurriendo en Colombia. No solamente, creo que en Colombia está alcanzando un punto máximo, pero esta capacidad de apelar a la violencia me parece que es un rasgo más peligroso que tiene la política de derecha en la actualidad. Pero ahí incluso le sumo una cosa a eso, que parte de lo interesante de Bolivia y su gran capacidad es justamente la chance que hubo de retornar. O sea, que eso es algo que demuestra efectivamente el poder que tiene y lo arraigado que están los sectores populares, las clases subalternas, como en la actualidad boliviana y su capacidad para acceder a las altas esferas de la política, ¿no? Porque pese a esta derrota, pese a este golpe, bueno, hubo una suerte de retorno, ¿no? Y yo ahí insistiría en, bueno, eso pues insisto. Es que, miren, la izquierda cree que resuelve tomando el poder. Es decir, nuestra tesis era tomar el poder. Y el tema no está en tomar el poder del Estado, ¿no? O sea, reducimos a ese hecho. Hoy en día tiene que ver con muchos otros factores que tienen que ver con la intersubjetividad y la subjetividad de las sociedades. Eso es un elemento que nosotros descuidamos muy fuerte. Pero además, la derecha lo que nunca ha hecho es desconectarse de estructuras que les permitan hacer política. Nosotros redujimos a hacer política primero a los partidos y a los sindicatos obreros. Se caen los sindicatos obreros, los movimientos sociales y la izquierda. Pero la derecha hoy en día no tiene partidos en Bolivia, pero tiene medios de comunicación. Y nosotros no. Entonces cometimos un error muy fuerte. Y las redes sociales también. Entonces, como verás, es importante tomar en cuenta estos elementos, porque miren, cuando se produjo las 3 primeras muertes, cuando Evo, antes que renuncie en 2010, ¿por qué se producen las 2 muertes, en Montero, que es una ciudad en Santa Cruz? Dice, están los de la Unión Juvenil, que es un grupo de paramilitares, toman el puente, creo que es el puente Soberano, no recuerdo bien el nombre de Montero, tomen el puente, ¿no? Y van nuestros compañeros, que son los interculturales, que son los migrantes, collas, los cambas, y retoman el puente, con las militares y las banderas del MAS. Éxito. Y a los 30 segundos circula una convocatoria, un fake news, un cuerpo de una persona ardiendo. Los masistas violentos mataron a un unionista y lo quemaron. ¿Y ahí cuál es tu reacción? La violencia. Y vinieron 2 muertos. Y el mismo periódico El Deber, que es de derecha, nos dice que esa noticia fue falsa, pero ya provocó el enfrentamiento de 2 muertos. Entonces, cuando nosotros tenemos que ver hoy en día la lucha política, tenemos que ver con estos elementos complejos, es decir, no simplemente limitarnos a hacer política con la organización política, no limitarnos a hacer teorización muy genérica, sino tenemos que tener también los medios, los instrumentos necesarios para que las ideas se vuelvan sentidos comunes, para que las ideas tengan valor social. Porque si no tenemos la forma de que la idea se vuelva un sentido común, tenga un valor social, esa idea se pierde de manera abstracta, por muy buena que sea. Por muy buena que sea, ¿no? ¿Quién le dio valor político a lo plurinacional? O sea, no fueron, o sea, si tú ves, encontramos libros desde 1970, 80 en libros académicos que Bolivia debe dar un salto cualitativo, que es importante la plurinacionalidad. Uy, te veíamos, está bien, ya, feliz de la vida con eso, ¿no? Entonces, pero los que le dieron valor político a lo plurinacional fueron las organizaciones sociales. Ahí tenía otro valor, ¿no? Entonces nosotros necesitamos, y creo que a la izquierda es importante,
empieza a tener estos hechos, porque la vida política se hace tomando en cuenta estos elementos que son decisivos e importantes. Y el mismo mundo académico necesita también estos escenarios mediáticos para hacer que las ideas académicas tengan ese nivel importante de avance. Cuando dice Bruno, ¿cómo tuvieron la capacidad de volver? Y ahí yo también quiero volver a poner un énfasis en el tema de medios. Nosotros en nuestra gestión empezamos a democratizar la banda y el Evo creó las famosas radios comunitarias, que son radios que dimos a las organizaciones sindicales y campesinas, ¿no? Claro que nos han cerrado en el golpe, pero te lo cierran y ellos son muy hábiles y tigres se conectan nomás, ¿no? Y las redes comunitarias se volvieron redes subversivas, ojo. En este momento no son redes, son radios, por separados de manera individual, con sus programas, en busca de conseguirse propaganda para pagar la energía eléctrica, porque son radios que subsisten, no son radios que tienen lucro. Pero en la época del golpe se volvieron red. Y la red moviliza. La red vinculada a la identidad cultural, ¿no? Y ahí, por ejemplo, cuando estábamos en el exilio veíamos que utilizaban la huipala como sinónimo de resistencia a la dictadura, de unidad del movimiento popular, pero también de triunfo en las elecciones. O sea, miren, la huipala tiene una múltiple connotación, ¿no? Pucha. Ahí, entonces, yo soy huipala. Entonces hay un nivel de identidad tan fuerte que tiene estos efectos. Entonces, por eso considero que los medios, las identidades son vitales, y volver a ganar las elecciones tuvo estos elementos, y entre otras cosas la pésima gestión del gobierno de Áñez. Fue catastrófico. Fue catastrófico. Ahí cuando mi amigo Bruno hace referencia a Walter Chávez, yo lo conocí en 2005, yo me quedé deslumbrado con él. Soy asilado peruano, soy de Sendero Luminoso. Y comentaban que se había llevado y se había cargado por lo menos a 20 personas, ¿no? Un guerrillero respetable, ¿no? Estuvo con nosotros en el 2006 y 2009, que es muy hábil, ¿no? Es un peruano hábil, hablador, muy hablador, habilísimo, oh, es hábil para convencer. Es un mercenario. O sea, perdón que digas un mercenario, un criminal. Yo lo respetaba, lo apreciaba mucho a Roberto entre el 2006 y el 2009 porque trabajamos mucho con él, con la bancada. Pero después aparecí siendo asesor de Doria Medina, hoy es asesor de Camacho de la ultraderecha en Santa Cruz, ojo, asesor, ¿no? Vende información, realmente es un mercenario, es un mercenario. Y así como esos mercenarios existen que son muy hábiles, ¿no? Entonces, es un tipo que él utiliza las famosas muertes en carga de él, que es grave. Abunda. Oh. Hay que parárseles al frente nomás y ahí desaparecen, te digo por experiencia propia. César, una pregunta que yo tendría sería la siguiente, y por ahí después abrimos como... Sí. Y antes, si igual vos querés decir algo, obviamente. Pero una cosa muy concreta. Efectivamente, uno está encantado con la capacidad que hay en Bolivia de que las ideas más transformadoras se hacen carne del sentido común, ¿no? Eso es una realidad casi puramente boliviana, y la eficacia de esas narrativas de transformación en Bolivia, cómo se esparcen en toda la sociedad, es inigualable, sinceramente inigualable. Tal vez también en relación con eso, la pregunta es esta, ¿no? O sea, vos mencionaste algunas transformaciones en un inicio de gobierno de Evo. Me hacía acordar que todos los 1 de mayo incluso tenía algo en carpeta para ir produciendo. Algo nacionalizante. Sí, y a su vez, esa vitalidad inicial de los movimientos sociales expresados un poco en la CONACAM, ¿no? Ahora bien, la pregunta es muy concreta por el hoy. ¿Dónde está la vitalidad de los movimientos sociales hoy? ¿Dónde están las transformaciones hoy? Yo desde el 2015 dejé de estar tan a tono y saber tanto de Bolivia, porque bueno, terminé mi tesis doctoral, me dediqué a otras cosas. Pero, ¿qué pasa con todo eso hoy? Me acuerdo de la reforma agraria, por ejemplo. ¿Dónde ese nervio, no? ¿Dónde está? Cuidado que estamos grabando, Pero de circulación interna, ¿no?
No, yo, mira. No, esto va directo al jueves. No, yo te digo, uno de los temas que tenemos que nunca descuidar, y creo que hay muchas enseñanzas de varios procesos políticos en América Latina, y tiene que ver con la constante formación y cualificación del movimiento. Ese es un tema que a mí me parece determinante, ¿no? Cuando aprobamos la Constitución en el 2009 mediante voto, en 2010 yo era un diputado, ya después fui candidato a alcalde, y ahí decían las organizaciones, ahora nos toca aplicar nuestra Constitución. Pues ahí las organizaciones se volvieron sujetos en la construcción del Estado plurinacional, y los cuadros políticos que se formaron y nos formamos en la resistencia al neoliberalismo y por la Asamblea Constituyente, nos volvimos autoridades estatales. Y los nuevos cuadros que llegaron a ser dirigentes sindicales ya empiezan a formarse fundamentalmente en función ya no de transformaciones, sino que después me toca a mí ser autoridad política. Claro, entonces es un tema que hay una especie de una burocratización pública del movimiento sindical, es decir, dejan de ser dirigentes sindicales como líderes de organización, sino empiezan a ser dirigentes para aspirar el día de mañana a ser diputado, senador, gobernador o alcalde, que es legítimo, es muy legítimo, ojo, pero el motivo de ser dirigente está en función de ser luego funcionario público. Entonces, hay una desvirtuación. La resistencia fue muy importante, es una cosa muy fuerte, hay que entender y valorar, y la resistencia fue tan grande que ahí, como dice Gramsci, los intelectuales siempre reflexionamos, pero el pueblo siempre toma decisiones. ¿No? Entonces ese es un elemento que es muy determinante. Y en agosto del 2020 hay que ver, reflexionar, tenemos que organizarnos para avanzar las elecciones, y los dirigentes dijeron, no va a haber elecciones en Bolivia. No quiere la Yanina elecciones. No, compañero, no va a haber. Pucha. Y vamos a bloquear. Listo. ¿Para qué van a bloquear? Para que haya elecciones. Pucha, nosotros hay un poco ahí, y bloquearon para que haya elecciones, y hubo elecciones. Porque si ya se postergó 2 veces las elecciones, y el objetivo ya no era postergar una vez más, sino era anular las elecciones. Y los compañeros dijeron, vamos a bloquear, ¿para qué? Para que haya elecciones. Mira, tan simple esa palabra, que movilizó Bolivia, lo bloqueó Bolivia y obligó en agosto del 2020 a que Yanine Áñez admita que va a haber elecciones en octubre del 2020. Entonces, el triunfo político de las elecciones estuvo caracterizada por esa movilización precedente que impuso la obligatoriedad de las elecciones, ¿no es cierto? Y hoy ese movimiento, cuando vos decís esa vitalidad de los movimientos sociales, creo que ha estado fundamentalmente concentrado en la primera gestión por tener ese simbolismo, haber derrotado, movilizados y democráticamente a la dictadura. Ojo, eso no es poca cosa, no es poca cosa. Y tener a un presidente del Senado que tiene 33 años, Andrónico Rodríguez, que es dirigente cocalero, ¿no? Es un compañero que puede ser presidente en el corto tiempo, así una renovación muy fuerte de la izquierda como Andrónico. Entonces, esa vitalidad creo que en cierto momento hoy en día nos está pasando de manera rápida, porque muchos dirigentes de las organizaciones sindicales han estado en el espacio público, están en el espacio público, y tenemos un nivel de debilidad en ese hecho, pero creo que también el otro paso grande es que un sector que nos ha apoyado, que es parte del proceso, hoy es mucho más activa la Central Obrera Boliviana con los obreros, lo han manifestado públicamente. Nuestro presidente Lucho ha marchado el día 1 de mayo en Oruro con los obreros, una cosa muy importante, muy fuerte. Ya. Con Evo se empezó con esa tradición. Lucho estuvo el año pasado en Santa Cruz, este año en Oruro, que demuestra un nivel de vitalidad muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y ahora, creo que la vitalidad, si bien no está en función de un horizonte muy fuerte, porque el horizonte del 2009 era la implementación de la Constitución con la descolonización, la despatriarcalización, ojo, que es un tema muy importante. Miren, les comento una anécdota. Nuestra ley, con el neoliberalismo, las mujeres podían ser candidatos entre el 30% obligatoriamente, más no podían. Por eso que a los candidatos era primero varón, segundo varón, tercero mujer. O sea, esa era la lógica, ¿no? Esa era la lógica. En cambio, con nuestra Constitución, yo me acuerdo que hubo una reunión, yo era jefe de bancada de diputados, y ahí las mujeres vienen y al jefe de bancada contra la pared. Tiene que ser en la Constitución 50%.
porque la Asamblea nos derivó la Constitución al Congreso. Y los valores del MAS, no, compañeros, esa no puede ser. 30% no más. Entonces yo tenía que definir si era 30 o 50, no, pues vamos en el comandante en jefe que se eleva. Era 3 de la mañana. O sea, para que veas que es normal los horarios nocturnos, ¿no? Vamos, y dice Leo, ¿qué ha pasado? Y digo, ¿qué pasó? Hay este problema. Los compañeros nuestros, también la derecha, no quieren que sea 50. Y las mujeres lideradas por el MAS, y las mujeres tenían 50%. El Leo dice, ¿eso no es de discusión? 50-50. O sea, ni siquiera permitió 50-50, listo. Y la Constitución 50-50. Nosotros tenemos 66 circunscripciones uninominales, ojo, que lo elegimos mediante voto, pero de las 33 son mujeres. Entonces definimos como cada partido político qué circunscripción titular es varón y cuál es mujer, obligatoriamente. Entonces antes candidato mujer sí nos falta, ¿quién va a ser? No, ahora no. O sea, hay un salto cualitativo que se ha hecho, muy, muy importante. Entonces, ese horizonte tan grande que lo fuimos teniendo en el 2000, hoy en día tenemos que volver a recuperar y no tenemos proyectos tan grandes como la que tuvimos en 2009, o el 2006, o el 2005, ¿no? 1 de mayo de 2006, nacionalización de hidrocarburos. 1 de mayo de 2006, nacionalización de Entel. O sea, los empresarios estaban temblando cuál de su empresa iba a nacionalizar. Ahora no, es otro momento, ¿no? Pero hoy tenemos que ver con la profundización del Estado plurinacional y reitero que esa profundización no depende simplemente de elementos económicos, sino de otros factores. A propósito del 30-50, ¿en tu casa qué te ordenaron? Bueno, en mi casa es 60-40, ¿no? Mi compañera, mis 2 hijas y mi hijo mayor, el Inti, y yo somos un poco... César, pues, saliendo un poco de la temática que veníamos conversando, un tema que me parece relevante porque toca también en alguna medida Argentina, y tú sobre esto debes saber bastante, es la cuestión del litio, mineral estratégico como pocos en este momento en el mundo, y que Bolivia me parece que el Estado plurinacional ha estado manejando de una manera que preserva soberanía sobre este recurso. Ahí menciono una sola cosa en relación con esto que dice Waldo. Hay una cuestión en Bolivia que, en términos de dominio político del litio y de articulación entre el área científica, es inigualable y es inmejorable. Es quien en todos los países de Sudamérica mejor realiza esa función política. Lamentablemente hubo un problema técnico, ¿no? Digo esto para que haya como una suerte de visibilidad acerca de algunos problemas concretos. Es decir, a Bolivia le costó entrar en producción, porque la técnica de extracción del litio no era estrictamente la más adecuada, y eso fue haciendo que se retarde la entrada masiva en producción. Entonces es un poco el panorama hasta el 2019 y demás. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, yo no soy ingeniero, yo estudié Derecho. Y como alguien que esté en las ciencias sociales ha sido ministro de minería, casi muy complicado, ¿no? Quizás me puse el ego porque era potosino. No, yo le decía a Bruno que el tema minero en Bolivia no está vinculado al tema productivo, sino al tema del conflicto. O sea, si no resuelves el conflicto, no tienes actividad minera. Entonces, el tema de la actividad productiva en nuestro país está vinculado mucho al conflicto. Porque el minero como minero es actor, sujeto político determinante. Entonces yo entré a ser ministro en abril del 2014, justo el día de la revolución del 52, 9 de abril, ¿no? Y había un bloqueo de caminos y 3 muertos. Yo estaba haciendo la agenda patriótica, estaba yendo a Potosí en avión, y llego al aeropuerto y me dice el vice, tienes que volverte, ¿sabes dónde leer? Me volví en el mismo avión. Llego y digo, no estaba el presidente, estaba el vice. Digo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿soldado o no soldado? Claro, le digo, soldado. Le digo, ya, a la noche vas a hablar como ministro. Me echallé ahí la tarea. Y la tarea era resolver la ley de minería y metalurgia. Y entre ellos estaba el tema del litio. El tema del litio como un factor determinante. Porque empezó, miren, el tema del litio, y aquí, como bien dice Bruno, en 2007, ¿qué hacemos? En 2007.
Pues yo era diputado del FUE de Potosí, estaba con el compañero Froilán Condori, que era diputado por Uyuni, donde está el Salar, con el compañero Ali, que era diputado justo de Cochaca, y él luego dice, ¿qué hacemos? Y se trabaja una pequeña propuesta que tenía que ver con una propuesta de hacer una planta piloto de carbonato de litio en 2007. Y le llevan a Levo la propuesta. Ojo, que antes habíamos, con el compañero Santos Ramírez, que fue nuestro senador y estuvo involucrado en temas irregulares, se hizo un convenio con la Universidad Autónoma Tomás Frías para hacer un estudio sobre litio, $800,000. Y ellos empezaron a hacer el trabajo, pero para hacer seminarios, invitar a investigadores del exterior y todo, y el Evo quería la propuesta. Entonces vinieron los diputados diciendo, con una cosa muy pequeña, eso podemos hacer. Y eso fue en marzo del 2006. Creo que era el 20, 21 de marzo. ¿Qué hace falta para esto? 5 de la mañana. ¿Qué hace falta? Plata. ¿Quién tiene plata? La Comibol. Y luego agarró el teléfono, le llamó al presidente de la Comibol. No, primero lo llamó a Héctor Arce, que ahora es nuestro embajador en la OEA. Dice, ¿qué se puede hacer para esto? El Héctor le dice, como abogado, dice, necesitamos un decreto supremo jefe, dice, para que le faculte a la Comibol poner plata. Ya, hazme el decreto. ¿Quién lo puede? Y es orden. Lo llama al ingeniero Miranda, que representa la Comibol, y le dice, ahí esto. Una persona que tenía 65 años. Le dice el Evo, como ya si el ingeniero Miranda supiera lo que está diciendo. Lo lanzó, y entonces eso fue entre el 20 y 22 de marzo del 2006, y el 1 de abril, que es aniversario de la fundación de Bolivia, de Potosí, perdón, va Evo y presenta el decreto de litio, con recursos de la Corporación Minera de Litio. Entonces el litio se vuelve ya no un recurso natural, sino un recurso estratégico del Estado, que es obligación del Estado explotar y sacar en grado industrial tanto el carbonato de litio y el cloruro de potasio a través de una empresa que es Yacimientos de Litio de Bolivia, que sería la hermana gemela de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ¿no? Entonces el litio se ha vuelto y es un recurso estratégico, vital y fundamental, y de hecho hasta ahora hemos invertido cerca de $1.000 millones de recursos estatales para desarrollar prácticamente y construir nuestro sistema de obtención de sales es a través de un sistema de evaporación. En el Salar de Uyuni, que es un inmenso mar blanco, hermoso y bello, tenemos 20 piscinas y cada piscina son 8 piscinas. Es un sistema de piscinas y a través del sistema de evaporación salen las sales de potasio, las sales de litio y van a las plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio. Entonces ese proceso que estamos desarrollando en este momento lo hemos concluido. La planta industrial de cloruro de potasio, está terminando la planta industrial de carbonato de litio. Y en la época del golpe lo jodido es que, perdón, lo negativo es que se paralizó la construcción de la planta de carbonato de litio, pero no se hizo mantenimiento de las piscinas. Entonces, cuando no se hace mantenimiento de las piscinas, no tienes la materia prima, es decir, las sales. Ese es un tema que nos ha demorado muy fuerte. Y el litio hoy en día es un factor, y no se está pensando en el litio en este momento como un elemento que genere recurso económico. Ojo, estamos pensando como ser el producto fundamental que te permita ser incidente en la economía regional y en la economía mundial, que es muy diferente, ¿no? Y de hecho ya con el cloruro de potasio tenemos un mercado muy importante, tanto en Brasil como acá en la Argentina, porque es un nutriente muy importante. ¿Están vendiendo el potasio ya? Sí, mucha plata. Está prevista hacer 350.000 toneladas de cloruro de potasio, que tenemos una producción al 35%, se está vendiendo muy bien, pero el objetivo es dar el otro salto cualitativo, y ahí ya hacíamos referencia al tema del golpe, y ahí quiero hacer una aclaración importante. Quizás ustedes escucharon que nosotros queríamos entregar a los alemanes 70 años de explotación de litio. No sé si cualquiera, eso está pésimo. Pero fue el argumento que se movilizó. Sí. ¿Y se entregó 70 años? Sí, no es mentira. ¿Pero a qué? A la comercialización de las baterías. En la parte alta de la cadena. Claro. Además, es una empresa mixta boliviana-alemana. Bolivia tiene el 51%, Alemania tiene el 49%, ¿no? Y lo que hace esta empresa mixta, compra salmuera residual. ¿De quién? De ILB, la empresa estatal. Es decir, la empresa mixta no tiene ni siquiera 1 milímetro de propiedad de litio. Lo que hace es comercializar. Y ustedes saben que un producto, o sea, una empresa para que tenga valor necesita producto y su producto necesita mercado. Y el convenio nuestro no simplemente era desarrollar el producto, porque
es un producto que hay que actualizar diariamente, sino que hay que garantizar el mercado. Entonces parte del convenio tenía que ver con que la empresa alemana nos garantice el mercado para nuestras baterías. Que además para sacar baterías de litio necesitas bismuto, necesitas cobre, necesitas manganeso. Es decir, teníamos que desarrollar la industria de la minería en nuestro país, porque eso no son productos, son minerales que existen en Bolivia, pero no está vinculada a la tradición minera en nuestro país. Entonces, era un efecto múltiple, pero nos bloquearon ese tema. Hoy se ha vuelto a retomar este proyecto con mucha fuerza. Entonces, creemos que el tema del litio puede tener una incidencia muy fuerte a partir del 2025, 2030, pero siempre y cuando los productores de litio no nos emocionemos hablando de que somos los poseedores del 80% de la reserva de litio, sino fundamentalmente en que utilicemos la reserva ya con una capacidad tecnológica instalada y hagamos una alianza entre países. Es decir, hoy en día nos abrazamos, nos besamos y todo, ahí tenemos los chilenos, los bolivianos, está entrando Boric, esperemos que Boric se una con Alberto, Alberto con Lucho y hagamos el triángulo de litio efectivo, ¿no? Están tratando de eso, pero yo creo que no, solo dejaron mencionarte que no va a ser posible eso. Que no sea muy Porque simple. Argentina es un país que tiene todo concesionado, sí, bien, concesionado a empresa. Le apasiona al mundo eso, ¿no? Empresa Que no pase con nacional, el litio lo ¿no? que pasó con la plata de Potosí. No se va a lograr con Argentina. Pero bueno, en fin, podemos seguir con estas cosas. Por supuesto, abrimos la ronda de preguntas. Por ahí juntamos tres o Verónica, cuatro preguntas. 3 o 4 preguntas. Y las responde todas juntas, así después. Dale, perfecto. podemos- ¿Vos querías hacer una pregunta específica? No sé si Cedo el lugar tenés de el las lugar. cuatro Bien, preguntas ahí. perfecto. Yo pregunto una. Bueno, bien. Miren, allá y allá. Vamos. Bueno, yo estuve en el 2013 cuando se secuestraron el avión de Evo, fuimos con agrupaciones a Cochabamba y nada, había un movimiento social muy importante, mucha resistencia popular. ¿Cómo se transmitiría el proceso boliviano a una integración regional? ¿Cómo sería el ejemplo, no? Esto que preguntábamos, o esto que veíamos. Bien. Continuamos. Vos habías levantado la mano allí. Sí. Bueno, hay un elemento que a mí me llama la atención en particular, que tiene que ver con las prácticas de lectura, escritura y oralidad, y que siento que en todo lo que nos has comentado ha estado permanente, con el tema de las redes sociales, de los medios de comunicación, de cómo se plantea también el marxismo para ustedes, en términos organizativos también, pero que todo el tiempo creo que tienen que ver con las prácticas lectoras. ¿Sí? Mi pregunta es si existe o existía una visión que se ha desarrollado en la Constitución, ¿sí? En términos de unos lineamientos o unas políticas públicas para la oralidad, la lectura y la escritura, acceso a bibliotecas y promoción de lectura desde temprana edad, y esto cómo confluye también con las otras, con la multiculturalidad y con las otras lenguas, ¿sí? Por lo que mencionabas también del discurso de Evo, que él habla también en quechua, ¿sí? ¿Cómo confluyen también esas otras lenguas y cuál es la visión institucional o instituyente allí? Bien. Hola, me llamo Carla, soy de Estados Unidos y quería preguntar, si no me acuerdo mal, en los días siguientes del golpe, Elon Musk me dijo que algo como si queremos su litio, golpeamos a quien queramos. Por supuesto, Elon Musk es un personaje medio en otra, así que muchas personas dudaron que realmente tuvieron algún impacto en el golpe, pero quería saber si usted vio algo de evidencia de presión de las compañías mundiales internacionales en el golpe o hasta cooperación de esas compañías con Estados Unidos con los golpistas. Bien. Vos habías levantado la mano. Iba a decir lo mismo que... Bueno, perfecto. Entonces, sumo mi pregunta. Dale, ahí estamos. Janine Áñez fue la primera mujer al frente de un golpe de Estado en América Latina. Quería que desarrollaras algo en términos de la tensión que hay entre este movimiento despatriarcalizante del gobierno de los gobiernos de Evo y las transformaciones culturales, y el hecho de que la derecha no solamente haya tenido mujeres en ese 50% que mencionabas,
sino también una figura femenina al frente de otro. Como un logro. Como un logro, con Biblia en mano. Y sumamos a la chiquitita. Cortita, quisiera consultarle por qué la derecha pudo construir la victoria como verosímil. Como la derecha, ¿por qué pudo construir esa victoria que no era tan victoria, pero pudo construir primero una victoria como verosímil? ¿Sí? Me explico. ¿Por qué el fraude fue verosímil? O sea, hay un proceso de construcción de esa verosimilitud. ¿Sí? No fue como, mira, este al lado es fraude. ¿En qué momento, o quizá de pronto aproximar un poco, la derecha empezó a tener iniciativa discursiva? Es decir, podía determinar en el sentido común un eje de referencias verosímil, que tuviera la capacidad de llegar a un golpe de Estado, y que eso no es simplemente una mirada retrospectiva. La derecha va a seguir, las derechas, es una pequeña pregunta. Bueno. Sí, vamos. Bueno, ¿cuál podría ser el ejemplo de Evo para el tema de la integración? Mira, personalmente yo creo que es inviable que pueda haber un proceso de integración en Bolivia, en América Latina o en la región, si no tenemos gobiernos que tengan un sentido identitario de la integración regional. Para mí el salto grande que se dio fue el ALBA, ¿no? A la cabeza de Fidel y el comandante Chávez, ¿no? Pero el ALBA era un proceso de integración más ideológica, ¿no? Y el salto, esa base permitió tener la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, ¿no? Y luego construimos la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sin Estados Unidos y Canadá. Y que en el corto tiempo, ustedes recordarán que la CELAC incluso tuvo foros donde vino incluso el rey de España y le dijo al comandante Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Te acuerdas? Entonces, fueron saltos muy grandes. Y por eso que los golpes de Estado que se dieron en América Latina, porque el de Bolivia no es el único, empezaron por ese tema. Es decir, cuando le dieron el golpe a Fernando Lugo en el Paraguay, lo primero que hicieron fue salirse de UNASUR. ¿Se acuerdan? Cuando Macri ganó las elecciones, desahució la CELAC. Cuando lo tumbaron a Dilma en Brasil, Temer se salió de la CELAC y desahució la UNASUR. Lenín Moreno, el traidor compulsivo, ni bien llegó al gobierno, prácticamente desahució y anuló la sede de la UNASUR, que era en el centro del mundo, ¿no es cierto?, que estaba en Ecuador, en Quito. Entonces, como ustedes verán, la integración es un factor altamente importante en la medida que tengamos gobiernos que tengan el interés, la decisión y la predisposición de la integración. Y no me refiero a que sean solo gobiernos progresistas o de izquierda, sino tenemos una derecha muy servida en nuestro continente, una derecha muy servida. O sea, es decir, empezaron a fortalecer, crearon el famoso Grupo de Lima, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para desconocer este hecho. Entonces creo que la integración depende de un proceso mucho más largo, pero también de la necesidad de que la integración se vuelva una necesidad de nuestra región, y ahí las derechas tienen una obligación de dar un salto cualitativo, si es que lo quieren dar. Ojo, tenemos una derecha muy servil. Disculpa, la integración va a ser exitosa si es primera integración de los pueblos, no de los gobiernos. Eso es verdad, porque y esto es más largo. Y uno de los puntos grandes que nosotros hemos propuesto es la integración, es la diplomacia de los pueblos. Ojo, sí, porque a los pueblos, ¿qué nos divide? El idioma. Nada más. Que no te dividen las fronteras. En cambio, a los estados dividen las fronteras. ¿No es cierto? Hay una cosa muy importante. Alguien decía, oye, ¿por qué estamos peleados con los chilenos? Por el tema del mar. ¿No? Los bolivianos a veces tenemos nuestras casas en Iquique. Y nos hemos casado con las chilenas. Y tenemos hijos chileno-bolivianos que hacen su servicio militar o la colima en Chile y en Bolivia. Y tienen doble nacionalidad. Entonces, mira, los pueblos que emigraron a Chile tienen familiares chilenos. Entonces, ellos no ven este tema como un problema, es el tema de las fronteras. Y ahí comparto contigo, o sea, la integración de los pueblos es muy determinante, ¿no? Y cuando vos me decís,
el tema de la promoción de la lectura, la interculturalidad, el tema de otras lenguas. Mira, yo lo que te voy a expresar simplemente como elemento corto. El Evo creó el bono Juancito Pinto. Juancito Pinto es un referente histórico muy importante previa a la Revolución del 52. Y el bono Juancito Pinto está en dar $30 a los niños y niñas, a los niños y niñas, en todo el país y ahora hasta los jóvenes, pero no porque han vencido el año escolar, sino porque se han quedado todo el año estudiando. O sea, para evitar la deserción escolar. Mira vos. O sea, no es el bono Juancito Pinto que hemos dado, no, es para que se evite la deserción escolar. Y hemos bajado la deserción del 11 al 2%. Es decir, si tú quieres ver, como decía José Martí, un pueblo culto es un pueblo libre, ¿no es cierto? Y tenemos, por eso, en la primera medida con el apoyo de la Revolución Cubana y Venezolana fue la alfabetización masiva que tuvimos en 2006 en nuestro país, ¿no? Hoy ya no queremos hablar de alfabetización, sino la formación de nuestros niños y niñas. Y por eso el bono Juancito Pinto tiene esa finalidad, es decir, de impedir la deserción escolar. Y cuando hablas el tema de la interculturalidad, yo no se va hablando, yo sé hablar quechua, pero no sé escribir quechua. Y no sé leer quechua. Mi mamá era profesora rural, yo me he criado hasta cuarto básico del campo y mi primer idioma era el quechua. Ya la digo que se va a sumar y para no ignorar, ¿no? Por eso hablo bien quechua. Pero cuando vino mi profesora de quechua, que es la actual ministra de Cultura, y yo era ministro, y le damos el certificado de hablar 2 idiomas. Hablo quechua con ella, hablo bien. Y me dice, ya, léemelo escrito. Te reprobaron. Es que hay palabras compuestas, ¿no? Nosotros siempre son 2 palabras. Ñojaikupuni, una sola palabra. Entonces, ¿dónde va a entrar el apóstrofe, la H, es con Q? Me aplacé. Entonces, la mayoría de los que hablamos aymara, quechua u otros idiomas, no sabemos leer ni escribir en nuestro idioma, pero sí sabemos hablar y es nuestro sistema de comunicación. Claro, y lo paradójico es que sabemos leer y hablar castellano, porque el profesor te enseña en castellano, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver con un proceso largo de descolonización, es muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Y también pasa, hay niños que no quieren hablar aymara. ¿Para qué? Porque yo me vinculo en el mundo urbano y a nadie habla aymara. No, ese es un tema muy fuerte, ¿no? Y ahí, incluso, con Pocha somos de Potosí, y mi mamá era profesora rural, pues la mamá y el papá de Pocha eran mineros, ¿no? Y en el campo se comía comida de llama. Y decían, la llama es comida de indios. Puta, todos asustados. La oveja y la llama, comida de indios. Y resulta que en 90 un informe sale de estudio que la llama tiene menos grasa que la de vaca. Y la comida de llama en los mejores restaurantes de Bolivia. Entonces, es un salto muy fuerte, ¿no? Y el fomento a las lenguas tiene que ver con ese hecho, tiene que ver con ese elemento fundamental. Y el fomento tiene que ver también con recuperar nuestra propia identidad y además sentirnos orgullosos de eso, ¿no? Mi hijo mayor tiene 29 años y se llama Inti, es solo. Y cuando le puse Inti se hacían la burla de mí. Inti, solcito, le decían, que hacían la burla y mi hijo lloraba. Y hablaba con Pocho y decía que no le pongamos Inti. Ya nos sentíamos un poco dolidos por eso, ¿no? Y ahí tiene sus nombres Michael, John, etcétera, más orgullosos, en cambio despectivos con Inti, ¿no? Es decir, es muy fuerte, ¿no? Eso tiene que ver con ese elemento muy fuerte. Sabes, nuestra maestría tiene una particularidad, admite la lengua de los pueblos originarios como segundo idioma. Cuando hablas de Elon Musk, ¿cuál fue, Carlos, y todos nos enteramos el tema del tweet, y le dice a Trump, le mando y le dicen, ¿por qué participas en el golpe? Y dice, nosotros pagamos a los gobiernos cuando queramos y donde queramos. Responde Musk a un Twitter y luego lo borra, ¿no? Pero mira, ¿cuál es la prueba de la participación de Elon en el golpe de Estado? ¿No? O no sé si la participación o el coauspicio o el aliento, que no te puedo decir de manera concreta ese hecho, pero cuando sale el gobierno de facto, Samuel Doria Medina, que es un empresario que participa en todas las elecciones y siempre pierde, pues clásico, si no participa no es él, pero siempre pierde, tiene mucha plata, ¿no? Y él fue candidato a vicepresidente de Yanine Áñez justamente y luego se cayó también,
Él en el 2020, más o menos creo que en mayo, en junio, dijo, ya que Elon Musk está instalando sus autos de batería en Brasil, ¿por qué no hacemos una alianza con Elon y le vendemos el litio? Eso propuso Samuel Doria. Entonces, los que criticamos fuimos nosotros y los que aplaudieron fueron la derecha. Es decir, ese elemento es un elemento importante porque la clase como clase, la oligarquía, es igual transnacional. Es decir, hay una interdependencia, ¿no?, muy fuerte. Entonces, creo que ahí tiene que ver con ese hecho. Pero paralelamente también lo que hay que ver, que nosotros le hemos sacado de la competencia privada a Estados Unidos de Bolivia. Porque nuestra planta de carbonato de litio y cloruro de potasio no lo implementa ningún gringo, o sea, no los norteamericanos, sino, y me refiero fundamentalmente al imperialismo, no al pueblo, sino hacemos acuerdos con empresas que son chinas o alemanas. Entonces, es otro elemento que hay que tomar en cuenta. Creo que ese es un factor que también posibilitó este hecho. Y cuando tú me dices el tema de Yanine y la despatriarcalización, no. Yanine, como mujer, como ser humano, como persona o como política, nunca brilló. O sea, prácticamente era una mujer desconocida en el escenario político nacional y regional. O sea, nadie la conocía, ¿no? Y ella fue presidenta por las casualidades de la vida, porque ella era en ese momento segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Y lo cómico de esto es que, por ejemplo, que los que nos dan el golpe defienden la República y hablan y defienden los principios del republicanismo. Y uno de los principios es la democracia liberal representativa de la República. El gobierno no delibera, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Es un principio liberal. Y es también está en nuestra Constitución. Pero resulta que el 10 de noviembre la Iglesia Católica se junta, los convoca al embajador de Brasil, de España, a la Unión Europea, a los comités cívicos, y la Iglesia Católica publica el informe además, ¿no? Y Yanine lo confirma en su declaración en el juicio ordinario de Estados Unidos. Se reúnen esos que no tienen representación, ¿quién va a ser presidente? Y ahí dicen que sea la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Y está en el informe de la Iglesia Católica. Se ponen de acuerdo y dicen, ahora, ¿cómo le comunicamos? Ah, pues que le llamen Ricardo Paz. Ricardo Paz era jefe de campaña de Carlos Mesa. Ricardo Paz le llama a Yanine y le dice, Yanine, ¿qué es el presidente así? Y está en la memoria, ojo. En el libro yo lo pongo, yo me enteré de esto por una delación que hace Waldo Albarracín, que era rector de la Universidad de La Paz, de la UNSA. Él comenta un programa y dice, al finalizar le dice a María Galindo, María, un ratito, dice. Ese rato antes que yo salga de la reunión, dice, nos ponemos de acuerdo quién va a ser presidenta. Y todos acordamos que sea Yanine, y está en YouTube. Entonces yo pongo en el libro esa conversación acá. Pero luego la Iglesia Católica, en 2021, publica la memoria y confirma este hecho, que participa en la reunión la representación diplomática de Brasil, de Bolsonaro, ¿no es cierto? Está la de España y está la Unión Europea. León de la Torre, un hombre de derecha muy fuerte, aunque participó cuando me detuvieron justo cuando estaba saliendo al exilio, pero fueron embajadas externas las que determinaron la composición del poder. Entonces no fue tanto Yanine como mujer, no fue tanto. Pero además es muy doloroso porque la han usado muy fuerte. Era la segunda postergación de las elecciones, sale Yanine a la plaza y le dice, presidente, usted va a promulgar la ley de la convocatoria de elecciones. Y Arturo Murillo, que está detenido en Estados Unidos en este momento, le han descubierto por haber lavado dinero, le dice, no responda nada, cállate, no responda nada, dice. Y sale también los medios. Es decir, ha habido una múltiple manipulación. Y personalmente creo que la señora Áñez no tenía ningún tipo de control político del Estado. Porque para tener control político del Estado, una silla da imagen. La silla presidencial da imagen porque al día siguiente eres señor o señora presidenta. Pero no te da liderazgo. Liderazgo te da autoridad. La silla te da imagen. Entonces el liderazgo te da autoridad y los presidentes que tienen liderazgo tienen autoridad sobre el Estado y la sociedad. Yanine no tenía liderazgo. Y por lo tanto no tenía autoridad, tenía la imagen, entre comillas, de haber pacificado el país, ¿no es cierto? Y por eso que a la señora prácticamente no gobernó. La utilizaron, la manipularon. Al extremo de los extremos, miren, tanto fue la manipulación de la señora
que los ministros y ministras que la proclamaron la proclamaron sustituto de Evo, pero por la vía democrática y la demócrata, y que la postularon a presidenta en enero del 2020, como Óscar Ortiz, la ministra Bianco y otros, que en el juicio ordinario la señora Áñez les puso como su testigo de cargo. No fueron a declarar. No fueron a declarar. Mira, la Iglesia Católica no dice nada. Los evangélicos desaparecieron. Y Carlos Mesa, a margen de sacar un Twitter o ir a tocar de vez en cuando a la prisión donde está detenida para hacer sacar fotos y luego desaparecer, la derecha la ha dejado sola. Sola. Sí, porque Yanine no tenía liderazgo en ese momento. ¿Cómo pudo la derecha construir verosímil su victoria? Claro, es un tema que merece un debate muy fuerte, pero creo que uno de los elementos fundamentales es que para que un hecho sea verosímil se necesita fundamentalmente construir a partir de diferentes vertientes, de diferentes matrices y de diferentes elementos, ¿no? Entonces fue construido a través de los medios de comunicación, fueron el medio, pero los que hablaban, ¿quiénes eran? Los de la Iglesia, los analistas independientes, los políticos, los académicos, los jóvenes, es decir, había personas de diferentes actividades económicas, académicas, políticas, que empezaron a construir esa idea. Y si habla un joven, habla una señorita, habla un intelectual, habla un empresario, habla el cardenal de la Iglesia, etc. Entonces vas escuchando voces de diferentes personas y personalidades y es verdad. Entonces a partir de ese hecho se va construyendo como verosímil. Pero además, para que tenga un momento de verosimilidad, necesitas un hecho fáctico, como verdad material, y fue el informe de la Organización de Estados Americanos. ¿Ha habido fraude? No ha habido fraude. Les haga ver si ha habido fraude. Entonces necesitas ese elemento. Claro, cuando pasa el tiempo y dices, ¿dónde está el fraude? Ya pasó, ¿no? O sea, yo personalmente en Bolivia, yo no soy funcionario público del Estado en este momento, y no estaba de acuerdo con lo que se cierre el caso del fraude de Estado, no estaba de acuerdo. Yo quería que el fraude siga abierto. ¿Y saben por qué? Porque la Fiscalía debería de pedirle al señor Carlos Mesa Quisbert que nos presente una prueba de fraude electoral. Y como se cortó, no le pedí. Entonces, por eso creo que quería darse ese salto. Bueno, César, muchísimas gracias. Un aplauso.